En el capítulo 12 de La cabaña del tío Tom, que lleva por título Un incidente propio del comercio legítimo, dos hombres viajan en una carreta tirada por caballos, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Uno de ellos es un comerciante de esclavos. El otro, Tom, es un esclavo. Ambos, nos dice la autora de la novela, poseen una cabeza, dos ojos, dos oídos, los mismos órganos diversos, pero ocupan su mente en asuntos muy diferentes. El comerciante de esclavos se hacía las siguientes reflexiones. Primero pensó en el tamaño de Tom, en su corpulencia y en su altura, y en el dinero que sacaría de su venta si lo mantenía gordo y en buen estado hasta llevarlo al mercado. Pensó en cuánto ganaría con toda su cuadrilla de esclavos. Pensó en el valor respectivo en el mercado de los supuestos hombres, mujeres y niños que la constituirían y en otros temas relacionados. Luego pensó en sí mismo, en lo humanitario que era, ya que mientras otros hombres encadenaban a sus negros de manos y de pies, él solo les ponía grilletes en los pies y dejaba a Tom libre para usar las manos siempre que se portara bien. Y suspiró al pensar en lo ingrata que era la naturaleza humana, pues cabía dudar de que Tom apreciase su clemencia. Lo habían engañado tantos negros a los que había favorecido que aún le asombraba más darse cuenta de lo bondadoso que seguía siendo. Estas eran las reflexiones del comerciante de esclavos. Leí La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stowe cuando era un niño y todavía recuerdo que me causó una viva impresión. Al parecer, ahora es un libro que se considera políticamente incorrecto, pues presenta una imagen distorsionada de los afroamericanos. Pero, desde su aparición en 1852, este libro conmovió a millones de estadounidenses y les hizo cambiar su forma de pensar y de sentir respecto a la esclavitud. La cabaña del tío Tom fue el segundo libro más vendido en Estados Unidos durante todo el siglo XIX, solo detrás de la Biblia. Ejerció una influencia enorme en la abolición de la esclavitud en aquel país y en la guerra civil que iba a enfrentar a los estados del norte abolicionistas con los del sur inclinados a continuar con la explotación de los esclavos. Las historias tienen el potencial enorme de despertar y modificar sentimientos. Estos surgen o cambian en función de lo que vemos que ocurre en las historias que consumimos o de la manera en que los incorporamos a las historias que nos contamos. Este potencial, por desgracia, apenas si se aprovecha para bien en la educación. Sin embargo, si pretendemos que nuestros sentimientos acompañen y estimulen el aprendizaje, es vital que tomemos en cuenta que las historias establecen nuestros sentimientos. Si hace mucho calor y bebemos un vaso de agua a 15 grados centígrados, nos parecerá bastante fresco. Si estamos en Groenlandia, al aire libre durante el invierno, el agua a la misma temperatura nos parecerá más bien caliente. Así como nuestros sentimientos nos alertan de los cambios en el ambiente, así también nuestros sentimientos responden a los cambios narrativos. Esto puede ilustrarse con un antiguo relato taoísta chino que ha sido contado de muchas maneras. Había una vez, hace muchos años, en el norte de China, un campesino que tenía un hijo y un caballo. Un día, su caballo se escapó. Los vecinos fueron a consolarlo por su mala suerte. El campesino les dijo: no se preocupen, no sé si haber perdido el caballo sea bueno o malo. Una semana después, su caballo volvió acompañado por una yegua salvaje. Ahora tenía 2 animales. Los vecinos fueron a felicitarlo por su buena suerte. El campesino les dijo: sí, ahora tengo 2 caballos,
pero no sé si esto sea bueno o malo. Al hijo del campesino le gustaba montar. Un día se cayó de la yegua y se rompió una pierna. Los vecinos fueron a visitarlos lamentándose de su mala suerte. El campesino les dijo: sí, el muchacho se ha roto una pierna, pero no sé si esto sea bueno o malo. A los pocos días, un grupo de militares llegó al pueblo para reclutar a todos los jóvenes. Había estallado una guerra y era necesario engrosar las filas del ejército. El hijo del campesino, por tener la pierna rota, no fue reclutado. La guerra fue un desastre y la mayoría de los soldados que habían sido reclutados fallecieron. Quizá los taoístas vean las cosas de otra manera, como el campesino, pero la mayoría de nosotros nos parecemos mucho más a los vecinos del pueblo. Nos apresuramos a asignar un valor emocional a lo que vemos que sucede a nuestro alrededor. Si nos ganamos un automóvil en una rifa, nos sentimos muy contentos y suertudos. Si después nos accidentamos al manejarlo, nos sentimos desgraciados. Si tenemos que ir a rehabilitación y ahí encontramos el amor de nuestra vida, de nuevo nos sentimos afortunados. Y así, en función de lo que vemos que sucede, y en la medida en que esto lo incorporamos a una historia, nuestros sentimientos van respondiendo a dichos cambios. Tenemos la tendencia a contarnos historias respecto a lo que nos rodea porque así asignamos un valor emocional a la realidad. Por poner un ejemplo que me parece que ya hemos puesto en otras ocasiones, no sentimos lo mismo por la riqueza cuando ésta ha sido producto de la herencia que cuando ha sido producto del delito o que cuando ha sido producto del propio esfuerzo. No sentimos que sea lo mismo hacerse rico vendiendo buenos productos y servicios a la gente, que hacerse rico ganándose la lotería o que hacerse rico malversando fondos públicos. Y estas diferencias lo son porque cada una de estas fuentes de riqueza nos cuenta una historia diferente. No es infrecuente que alguien que nos parece antipático se nos vuelva simpático después de conocer mejor su historia. Y esto no solo nos ocurre con las personas. Un tema que antes nos parecía aburrido se puede volver muy interesante por la manera en la que nos lo cuentan. La historia de la revolución agrícola contada por Harari, la vida de los científicos victorianos contada por Bill Bryson, la caída de Pompeya contada por Walter Benjamin, la instalación del cable telegráfico transoceánico contada por Stefan Zweig, la independencia contada por Jorge Ibargüengoitia, la vida de Santa Ana contada por Enrique Serna, la exploración de la selva chiapaneca contada por Carlos Tello, etcétera, etcétera, nos demuestran que la forma de contar las historias cambia nuestros sentimientos respecto a temas que antes podrían habernos parecido muy aburridos o carentes de interés. Lo repito porque me parece absolutamente esencial. Las historias cambian los sentimientos. Y esta verdad simple, quizá demasiado evidente, nos revela una gran oportunidad educativa. Si millones y millones de personas odian las matemáticas, la química, los libros, el estudio, la escuela, la universidad, lo que tenemos que hacer es cambiar esos sentimientos. Y solo podemos hacerlos con historias, contando mejores historias. Hemos dicho ya que los maestros pocas veces aprovechan el potencial de las historias para establecer los sentimientos de sus estudiantes. Hay que decir que no suelen hacerlo de forma deliberada y consciente, pero aunque no lo quieran o no lo sepan, transmiten inevitablemente historias y son esas historias las que establecen los sentimientos de sus estudiantes respecto a lo que hacen en la escuela y lo que les enseñan sus maestros.
Si aspiramos a mejorar las emociones de nuestros estudiantes para que éstas acompañen, empujen y estimulen a sus conocimientos en lugar de obstaculizarlos, debemos ser mucho más conscientes de las historias que les estamos transmitiendo y de los efectos que éstas tienen. Debemos evitar al máximo que crezcan el rencor, la indiferencia, la indolencia, y por el contrario debemos ayudarlos a que crezca en ellos la esperanza, la alegría que brinda adquirir conocimientos y sobre todo esa maravillosa sensación que nos ofrece la ampliación, la expansión de nuestras propias posibilidades. Para terminar, quiero volver a leerles unas líneas de La cabaña del tío Tom, pero antes digamos algo acerca de la esclavitud en nuestro propio país. Esta enfermedad social se ha abolido tantas veces en nuestro territorio que no es fácil llevar la cuenta ni adjudicarle a un solo prócer la medalla más meritoria. Entre otros, abolieron la esclavitud el cura Hidalgo, José Miguel Gurudi y Alcocer, López Rayón, Morelos, los constitucionalistas de Jalisco en 1826, Guadalupe Victoria, los miembros del Supremo Poder Conservador, Ignacio Comonfort, los constitucionalistas de 1857 y los de 1917. El problema es que es más fácil hacer las cosas en el papel que en la realidad. Recuerdo que cuando yo era un niño, escuché una conversación entre parientes lejanos en casa de mi abuela materna. Uno de ellos contó que había tenido un tío que había sido asesinado por los indígenas que trabajaban en su rancho, a los cuales él maltrataba espantosamente. Al parecer solía amarrarlos a un árbol y los hacía azotar hasta que sangrasen. Otro pariente que estaba ahí contó que su papá, que era hermano de este dueño del rancho, solía advertirle que no debía maltratar así a sus indígenas. Primero, porque era inhumano, y en segundo lugar, porque estos podrían un día cobrar venganza. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Aquellos indígenas tabasqueños, en pleno siglo XX, bien podrían haber sido considerados como esclavos por los maltratos a los que eran sometidos. Y lo mismo podría decirse de muchos otros indígenas, desde Chiapas hasta Nayarit. Volvamos por último a La cabaña del tío Tom, al mismo capítulo 12 que citábamos al principio del programa. Mientras que el comerciante de esclavos iba pensando en sus potenciales ganancias y en lo bondadoso que era por no amarrarle las manos a sus esclavos siempre que estos se portasen bien, Tom, el esclavo, nos dice la novelista, pensaba en las palabras de un viejo libro pasado de moda que volvían a su mente una y otra vez. Aquí no tenemos una ciudad duradera, pero buscamos una en lo futuro. Por lo que a Dios no le avergüenza que lo llamemos Dios, porque Él nos ha preparado una ciudad. La novelista añade que estas palabras de un antiguo volumen, compuesto principalmente por hombres ignorantes e iletrados, a lo largo de los años han ejercido una especie de fascinación en las mentes de hombres sencillos y llanos como Tom. Despiertan lo más profundo del alma e infunden valor, energía y entusiasmo donde antaño solo existía la más negra desesperación. Si hubiese que hacer un elogio de la Biblia, me quedo con este de la escritora y abolicionista Harriet Beecher Stowe. Soy Pablo Orgullosa. Hasta la próxima.